Venga, vamos a comentar ya la lista para el Mundial de la selección española, salvo que suceda algún tipo de incidencia de aquí a que empiece, que ojalá esperemos que no. Pero bueno, como esto va muy de poco a poco, de día a día, por así decirlo, vamos a empezar a hablar de los porteros. Hombre, que Unai Simón y David Raya vayan, como se dice, al Mundial, pues yo creo que a nadie le pasa por algo extraño, ¿no? Es lo que normalmente llevamos viendo en los últimos tiempos y que decida apostar por ellos, creo que entra dentro de lo normal. Yo creo que salvo alguna cosa que pueda suceder de última hora, como te digo, yo creo que Unai Simón sí que va a ser el portero titular. Y bueno, la duda la podemos tener en el tercer portero. Finalmente se decanta por Joan García. Yo supongo que tenga que ver también por el momento de forma, ¿no? Quizás en el primer y segundo puesto de portero te puedes dejar llevar un poco por lo que es el bloque, por lo que es la continuidad de lo que tú has elegido en anteriores convocatorias desde hace unos años, como en este caso con Joan García, con Unai Simón y con David Raya. Y el tercero, yo tengo la sensación de aquí sí que el seleccionador español quizá pues, ha querido optar un poco por premiar el momento de forma, ¿no? Y según el momento de forma actual, pues teniendo en cuenta que Joan García acaba muy bien la temporada, ha hecho muy buena temporada en general, pero también la ha acabado muy bien, de manera muy regular, ha tenido ya su primera, me parece, convocatoria, que creo que fue en marzo, pues creo que por eso es por lo que llega. Respecto al tema de los defensas, a ver, más o menos veo un poco lo mismo, veo como una estructura clara de gente que ya tiene la confianza del seleccionador de otras veces, y ahí metemos pues a los que ya estaban normalmente en otras convocatorias, Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte también por el hecho de ser central zurdo, que pueda jugar de central zurdo, como si dijéramos cerrado, por así decirlo, a pierna natural, que esto va a ser muy importante para salir al balón de la selección. Y luego Cucurella y Grimaldo en el lateral izquierdo. Y luego que entren Pubil y Eric García. Creo que también en esta línea en concreto de defensas, creo que el seleccionador ha intentado premiar un poco la trayectoria, ¿no? Y la verdad que el cómo han hecho esta temporada tanto Marc Pubil como Eric García, pues ayuda a esto, ¿no? A que el seleccionador pueda contar con ellos y pueda decir que estén presentes en el Mundial. En el caso también de los dos, tanto Marc Pubil y Eric García, creo que son dos jugadores además que son polivalentes, es decir, que les puedes usar en diversos momentos en distintos lugares del campo, ¿no? Eric García lo hemos visto este año, de lateral, de central, de pivote defensivo dentro del Barcelona, y Marc Pubil lo mismo, jugando pues tanto de lateral como de central, y en algún momento incluso hemos visto de carrilero. Entonces, creo que son dos jugadores que por esa polivalencia pues, pueden tener su hueco. Llegamos ya a la línea de medios. Yo creo que aquí es donde seguramente, esta es mi opinión, creo que es donde seguramente la selección española tiene su mayor fuerte, ¿no? Y claro, esto puede venir muy bien en caso de que tú vayas por delante en el marcador de los partidos. ¿Por qué? Porque jugadores como por ejemplo Rodri, como por ejemplo Zubimendi, como por ejemplo Pedri, como Fabián, como Mikel Merino, ¿vale? Que sí que es cierto que llegarán un poco tocados. El propio Gavi, Baena, Dani Olmo, bueno, pues son jugadores que en un momento dado sí que te pueden dar ese manejo del balón. Esto está muy bien, sobre todo, como te digo, cuando el resultado vaya a favor tuyo. El tema va a ser cuando, si en algún momento el resultado no está a favor tuyo, no te acompaña. Veremos a ver cómo esos jugadores pues tengan que, de ese rol tan marcado que tienen jugadores de buen trato de balón, de jugar posicionalmente, de instalarse en campo contrario y demás, si tienen que ir a pues, añadir más rol, de ir a recuperar el balón, de presionar rápido para recuperar porque vas perdiendo y demás. Vamos a ver cómo pueden adaptarse, ¿no? Pero bueno, sí que creo que todos tienen muy marcado, todos los jugadores que van del medio campo tienen muy marcado en sus equipos el hecho de ir a presionar, que eso le viene muy bien a la selección española, sobre todo si, como te digo, vas en un marcador en contra, en la fase de grupos o en eliminatoria. Y luego también tienen la parte también ofensiva, ¿no? Fíjate, Mikel Merino, cómo se ha destapado marcando goles de falso 9 cuando ha jugado. Hemos visto también pues, que otros jugadores, Gavi también tiene llegada, y creo que es la línea más fuerte que tiene la selección española, donde puede hacer más daño. Y vamos ya con la línea de delanteros, y ahí tenemos en la línea de delanteros mucha variedad.
tenemos jugadores, pues como por ejemplo Mikel Oyarzabal, para jugar más de espaldas, para tener esa posibilidad de rematar. Tenemos extremos, ¿vale? Que a ver cómo llega Lamine Yamal y Nico, ¿vale? Esto es importante y va a condicionar mucho el juego de España en caso de que no se recuperen. Un delantero más referencia para rematar, como Borja Iglesias, Dani Olmo, que bueno, en principio no creo que vaya a jugar de falso 9, pero jugará por ahí de media punta también. Y luego, pues otros jugadores como por ejemplo Jeremy Pino y Víctor Muñoz, que creo que le pueden dar a la selección española también esa posibilidad de meter extremos puros en caso de que el partido le quiera seguir manteniendo con extremos, ¿vale? En caso de que, yo qué sé, llega al minuto 70 y detectas que Lamine Yamal o Nico están muy cansados, tienes que cambiarle, pero no quieres meter a un jugador, pero necesitas seguir atacando, por ejemplo, y seguir haciendo daño, entonces pues meter a jugadores como te digo, que tengan ese rol de jugarse el uno contra uno, de atacar a los laterales del equipo contrario, cuando el partido igual ya está en la segunda parte y los equipos empiezan a estar cansados, pues puede ser interesante. Y luego me habéis preguntado también respecto a gente ausente. A ver, esto es lo de siempre. Es tan personal el tema de la selección y el tema de la convocatoria que seguro que a todos se nos ocurren nombres de jugadores que pudieran ir, pero bueno, por distintas razones, yo creo que muchas veces lo que ha primado tradicionalmente en las selecciones pues es que los jugadores tengan regularidad jugando. Entonces, jugadores como por ejemplo pues Carvajal, pues no han tenido esa regularidad como para poder ir al Mundial. Y de ese 11 de jugadores que he visto por ahí que pudieran haberse quedado, que se han quedado fuera, no, por lo menos de momento, y que no van al Mundial, quizás pudiera ser, no sé, dos que han tenido muy buena temporada bajo mi punto de vista son Moleiro y Fornals. Claro, ¿cuál es el problema? Que con Moleiro, a Moleiro tú le vas a usar sobre todo para jugar muy por dentro en caso de que le quieras poner de extremo, ¿no? Como ha hecho el Villarreal este año. Y claro, para jugar ahí de extremo y salir y jugar hacia adentro, pues ya tienes a otros jugadores, ¿no? Incluso puedes meter al mismo Gavi a jugar por ahí, pero también está Nico Williams y Víctor Muñoz tiene un poco más de verticalidad. Yo creo que ahí Luis de la Fuente lo que ha intentado es meter a jugadores con algo más de verticalidad, preveyendo quizás que en algún momento de algún partido de una eliminatoria tú no llevas el resultado bien, vas empate en el minuto 60, vas perdiendo o lo que sea, y necesitas un poquito más de verticalidad. Porque Moleiro te da una posibilidad de jugar el balón, de retener el balón y de hacer una conservación del balón que también te la dan otros jugadores de la selección, que también te la da Fabián, que también te la da Mikel Merino, que te la da Pedri, que te la da Gavi, que te la da Dani Olmo. Entonces, creo que por eso quizás de momento Moleiro se ha quedado ahí. Y lo mismo te digo con Fornals, es decir, Fornals es otro jugador que también ha hecho muy buena temporada para jugar ahí de pivote en un 1-4-3-3, para poder jugar de pivote en el centro defensivo, incluso para jugar en un rombo con 4 mediocampistas, pero claro, es que es un jugador posicional, como te digo, y creo que en ese sentido pues ya tiene España muchos jugadores en el medio campo para poder ejercer ese rol, ¿no? Entonces yo creo que es por lo que también incluso tiene a Eric García que le puede usar para eso, ¿no? Para subirle en un momento dado el pivote defensivo y adelantar un poco la posición de Rodri, si quieres, o cambiar a Rodri en un momento dado si está cansado y si no quieres sacar a Zubimendi, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es por donde van los tiros de España y creo que, pues, no sé, quizás Barrios, por ejemplo, si no hubiese tenido la lesión, quizá hubiese sido una buena alternativa para poder ir. Seguro que hay otros jugadores que también, pero creo que por ahí es por donde se mueve Luis de la Fuente y creo que preveyendo un poco la verticalidad en caso de que Nico y Lamine no se recuperen o no lleguen a tiempo o no estén lo suficientemente bien, tener jugadores con verticalidad para poder jugar en las bandas, jugarse uno contra los defensas, poder atacar a los jugadores del equipo contrario, hacer retroceder a los extremos del equipo contrario para ayudar. Y esto es lo que creo que ha primado. Veremos a ver lo que resulta para el Mundial y si hay alguna cosa más, si estáis de acuerdo, si os ha gustado la convocatoria que ha habido de la selección española y demás, ponerlo por aquí en comentarios y lo vemos.